Pues os damos la bienvenida a todos nuevamente al culto presencial que podemos celebrar aquí en la Iglesia Evangélica Bautista Reus. Después de unos problemas con el sonido, creo que ya está solucionado. Juan el Bautista no tenía estos problemas en el desierto. Quizás tendríamos que aprender más de él y gritar más y no confiar tanto en la tecnología. Pero gracias al Señor porque está funcionando. Pues vamos a comenzar con una lectura. Es una lectura que conocemos bien, creo que es una de las partes de la Biblia que conocemos muy bien, los cristianos sobre todo, pero lo voy a leer en una versión un poquito diferente. Lo voy a leer en la versión en traducción de lenguaje actual, que hay algunas partes que tienen una traducción interesante. Y lo quiero leer de esta forma sencillamente porque creo que como estamos tan acostumbrados a leerlo en la versión Reina Valera o en la nueva versión internacional, pues ya lo estamos semi-escuchando, pero quizás no nos estamos fijando porque lo conocemos bien. Es 1 Corintios 13, que habla del amor, porque vamos a hablar, no de este pasaje, pero sí que vamos a hablar del amor y lo que significa el amor esta mañana. Y el apóstol Pablo, hablando a los corintios, y como digo, es una traducción quizás un poquito diferente a la que estamos acostumbrados, dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Como digo, vamos a leer solamente ese versículo 8. No vamos a considerar estos versículos hoy, vamos a mirar algunos otros versículos, pero el tema va a estar acerca de cómo debe ser nuestro amor y vamos a ver algunas ideas que salen en estos versículos. Pero vamos a comenzar con un primer cántico. Vamos a cantar de los cancioneros pequeños. El número 260, porque lo que vamos a ver hoy, aunque estemos hablando del amor principalmente entre las personas, entre los hermanos de la Iglesia, vamos a ver que nuestro modelo de amor es el amor que Dios mostró para cada uno de nosotros. Y en el himno 260, que se conoce como "Oh amor de Dios", dice: "Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad, que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró en el hogar de Adán y Eva en Edén, Dios los sacó, mas prometió un Salvador también". Y nos muestra el amor que tiene Dios para con nosotros. De una forma quizás poética, está mostrando que incluso cuando Adán y Eva y todos nosotros dijimos: Dios, no nos interesas, no quiero tener nada que ver contigo, Él puso un plan que le costaría entregarse a sí mismo en la cruz por cada uno de nosotros. Y eso es el amor. Por eso en la estrofa 2 cantamos: si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para escribir de su existir, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me dio el cielo. Además, no podíamos escribir ni expresar nuestra gratitud por este amor tan grande. Así que vamos a poner en pie, vamos a cantar este himno cántico número 260. La gran verdad
Daniel, si os podéis sentar y vamos a continuar con el culto. Vamos a hacer el mensaje en primer lugar esta mañana, pero unos breves anuncios del día a día de la Iglesia para que estéis al tanto. Los cultos continúan como cada semana. El viernes a las 7 de la tarde por Zoom hacemos el culto de estudio bíblico y oración. Estamos estudiando el versículo 3 de Primera de Corintios 11, y estamos intentando entender lo que quiere decir el Señor cuando habla de que Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Lo hemos dividido en dos estudios, espero que sean interesantes. El primero ya está colgado, si no lo pudisteis ver. Ya está colgado, y la segunda parte del estudio pues lo haremos el viernes y lo colgaremos también. Os animamos a todos los que podáis a que entréis, porque no solamente es un tiempo de estudio, sino también es un tiempo de comunión y orar los unos con los otros y los unos por los otros. También los jóvenes, la semana pasada, al preparar el vídeo me di cuenta que se me olvidó anunciarlo, pero los jóvenes continúan con sus actividades el sábado a las 7 de la tarde también por Zoom. Y el culto del domingo, Dios mediante, gracias al Señor, pues la situación sanitaria está mejorando, pues Dios mediante volveremos a hacerlo como siempre a las 11:30 aquí en el local de la iglesia. Y por último, este cursillo que estamos haciendo, que creemos, esta semana ya lanzaré el último grupo que queda por lanzar y luego ya comenzaremos a ponerlo en marcha. Así que si hay alguien que se apuntó a este cursillo, pero aún no ha recibido el mensaje para reunirse en un grupo, es porque os toca esta semana y ya os pasaré la convocatoria. Pues esas son las reuniones, actividades normales de la Iglesia, y pedimos que sigáis orando por cada una de estas actividades y en la medida que podáis, pues participéis en estas actividades. Pues vamos a pasar hoy directamente al estudio y luego después pues tendremos un tiempo de alabanza cantada y un tiempo de oración. Entonces vamos a pasar ya, como digo, al mensaje. Me gustaría que abrierais vuestras Biblias, como llevamos haciendo en las últimas semanas, en Filipenses capítulo 1, y estamos estudiando esa oración que hizo el apóstol Pablo, o hace el apóstol Pablo para con los filipenses en los versículos del 3 al 11 de este primer capítulo. Filipenses capítulo 1 y el versículo 3 leemos lo siguiente. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones por todos vosotros, siempre oro con alegría, porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos vosotros participáis conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto os quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que discernáis lo que es mejor. Y seáis puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Como digo, continuamos con nuestra serie de estudios sobre esta oración. Ya más o menos vamos por la mitad. Este ya es el cuarto estudio que estoy haciendo sobre estos versículos. Recordemos que en el primer estudio vimos ese amor, gozo, alegría que tuvo Pablo tiene Pablo para con los filipenses. Versículo 3 de este capítulo: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de vosotros en todas mis oraciones, por todos vosotros. Siempre oro con alegría porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. En el segundo estudio vimos que Pablo tiene la confianza de que, como lo que ven los filipenses no es obra suya, sino es que Dios los está cambiando, y Dios no deja las cosas a medias, sabe que va a seguir trabajando con ellos. Versículo 6 dijimos: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.
Y la semana pasada vimos lo que significa trabajar para Dios y el gran regalo y privilegio que es trabajar para Dios. Versículo 7, es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos vosotros participáis conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Y ya dije la semana pasada que mi intención la semana pasada era hacer el versículo 7 y el versículo 8. Lo que pasa es que al entrar en algunos detalles del versículo 7 me di cuenta que era imposible hacer las dos cosas en un mismo estudio. Incluso, como vais a ver hoy, no miramos todo el versículo 7 la semana pasada. Vamos a mirar algunas cosas del versículo 7 esta semana. Pero mi intención hoy, con la ayuda del Señor, es que nos permita estudiar lo que queda del versículo 7 y el versículo 8. Vamos a leer los dos juntos otra vez. Es justo que yo piense así de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos vosotros participáis de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto os quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y en un sentido, hoy vamos a volver al tema o algunas ideas que vimos en el primer estudio. Vimos en ese primer estudio esa relación que tenía Pablo con los filipenses, esa comunión, ese amor fraternal, esa relación que tenía con los filipenses. Y como vemos, indicaba un amor, una preocupación por el hermano. Y entre otras cosas vimos que eso significaba pues orar por el hermano, preocuparse por la situación en la que estamos viviendo los unos y los otros, ayudar en la medida que podemos. Pero no sencillamente vamos a volver a repetir lo que vimos hace unas semanas, sino que hoy me gustaría profundizar más en lo que significa que Dios nos diga que nos amemos los unos a los otros. Porque es muy fácil decir, hombre, yo creo que aquí si pregunto, ¿amáis a los otros miembros de la iglesia? Hombre, claro que sí, nadie se va a levantar y decir, no, yo es que con ellos nada. No. Es muy fácil decir que amamos a los miembros de la iglesia. Pero otra cosa muy diferente es amarnos como nos pide Dios que nos amemos. Y esto lo vimos el viernes. Muchas veces entendemos las palabras en la Biblia a nuestra manera y según nuestra cultura. Y vamos a ver que cuando Dios dice amémonos, está hablando de cosas muy superiores a lo que muchas veces pensamos. Así que, en primer lugar, vamos a mirar el versículo 7 y vamos a mirar dos palabras en el versículo 7, en la primera parte del versículo 7, que creo que son importantes. Como digo, la semana pasada vimos la segunda parte del versículo 7, pero hoy vamos a mirar la primera parte. Y dice, es justo que yo piense así de todos vosotros porque os llevo en el corazón. Y las dos palabras, que espero que estén ahí y se vean en grande, es piense, si tenéis la nueva versión internacional, si tenéis la Reina Valera, al menos la del 95, pone sienta, es justo que yo sienta esto. Y la segunda palabra es corazón. Como hemos dicho, el apóstol Pablo tenía una relación especial con los filipenses. Es quizás una de las cartas más personales que escribió el apóstol Pablo en toda la Biblia. Tenía un amor profundo para con todos los miembros de esta iglesia. Y todos sabemos que el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. Dios es amor. Y nos manda a que nosotros amemos. Incluso nos demuestra por su actitud y sus palabras que debemos amar incluso a aquellas personas que humanamente o a nuestro juicio no merecen que les amemos. Y eso es lo que demuestra Dios para con nosotros. Si vamos a Romanos capítulo 5, en los versículos del 6 al 10, Pablo nuevamente, él escribió esta parte de la Biblia, también dice, en verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hemos dicho lo que es el pecado, porque algunas personas dicen,
¿Y qué significa esto del pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es bueno y lo que es malo? Pues la Biblia lo deja claro. El pecado es la rebelión contra Dios. Es cuando Adán y Eva, y lo hacemos todos, decimos, Dios, no nos interesas. Vamos a hacer la vida a nuestra manera y encima, no solamente es que nos independizamos en ese sentido, decimos, me voy y hago las cosas a mi manera, es que nos declaremos en guerra contra Dios y decimos, y no nos interesa que tú digas nada. Incluso vamos a luchar contra lo que tú dices, porque no nos interesa que tú digas nada. Así que no solamente es la rebeldía, sino nos declaramos enemigos de Dios. Y estos versículos nos demuestran que incluso estando en una guerra declarada nosotros contra Dios, diciendo no nos interesas, no nos interesa que digas nada, no nos interesan tus leyes, vamos a luchar contra tus leyes, Dios nos amó tanto que vio la situación en la que estábamos y no dijo, bueno, Michael, no eres mala persona, voy a morir por ti. No, es Michael. Aunque tú te has declarado independiente de mí, aunque tú estás luchando contra lo que yo estoy diciendo, yo voy a morir por ti. Ese es el amor que vemos en la Biblia. Y Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo lo siguiente, Mateo capítulo 5 y el versículo 43, habéis oído que dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. Creo que en un mundo donde cada vez vemos más el odio, un mundo donde sencillamente por tener unas ideas políticas o ser de otro equipo de fútbol, vemos el odio y el rencor que hay entre ciertas personas, es importante que como iglesia demos testimonio de lo que es el amor. Y como veremos, no porque seamos buenas personas, no porque seamos mejor que los demás, sino porque el amor nos lo da Cristo, nos lo da Dios. Pero volviendo a Filipenses, el tema de Filipenses es diferente, porque ya hemos dicho que Pablo no tenía problema con la iglesia en Filipos. Era una iglesia que tenía un aprecio y un cariño especial. Por eso comienza en el versículo 7 diciendo, no dice, me tengo que esforzar a amaros, sino dice, no, por vuestro comportamiento conmigo, por esa obra que Dios está haciendo en vosotros, es justo que yo tenga estos sentimientos para con vosotros. Como he dicho antes, y lo he dicho tanto aquí como cuando estamos estudiando Corintios, Pablo es un ejemplo para mí. Porque Pablo mira a los filipenses, mira lo que Dios está haciendo en sus vidas, mira los dones que Dios les ha dado a cada uno para ir edificando la iglesia y se alegra y dice, gloria a Dios. Y al centrarse en esos dones, ama más al hermano. ¿Qué diferencia nosotros muchas veces que en vez de centrarnos en los dones, en lo que el Señor ha hecho, porque si somos cristianos, el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Más rápido, más lento, pero está trabajando en cada uno de nosotros. Qué pena que como muchas veces cristianos solo nos centramos en los defectos. Filipos no era una iglesia perfecta, tenía sus defectos. Y Pablo nunca ignoraba esos problemas, porque amaba a las personas, trabajaba conjuntamente con ellos para solucionar, o que el Señor le usase para solucionar estos problemas. Pero al hacer eso también es importante que nos centremos en el trabajo que Dios ya ha hecho con cada uno de nosotros, con cada uno de los hermanos. Es que hemos estado hablando de amar a los enemigos. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a amar a nuestros enemigos si muchas veces no somos ni capaces de amar a la persona que está sentada en nuestra iglesia todos los fines de semana en la iglesia? ¿O cómo vamos a amar a nuestros enemigos si al mirar la persona que se sienta a nuestro lado, en vez de ver lo que el Señor está haciendo en su vida, vemos, sí, pero es que le falta esto, le falta... Pues sí, claro que le falta eso, a mí me falta también mucho. No nos centremos solamente en los defectos. No ignoremos esos problemas. El amor no es ignorar los problemas, es trabajar juntos para superar esos problemas. Pero no nos centremos solamente en los defectos. Pero, volviendo al versículo, dos palabras que quiero resaltar. La primera palabra, sentir o pensar, según la versión que tengamos.
La palabra sentir lo podemos malentender, porque sentir podemos pensar, bueno, el sentimiento es algo que tenemos. Si la situación a mi alrededor me hace sentir felicidad, voy a sentir felicidad. Si mi situación me hace entristecerme, es una situación problemática, voy a sentir tristeza. Y es como si esta palabra es una reacción pasiva, no tenemos que hacer nada. Si las cosas son buenas, siento una cosa, si las cosas son malas, siento otra cosa. Pero es importante que entendamos lo que quiso decir el Señor por el apóstol Pablo en el original. Ya lo he dicho muchas veces, la Biblia no se escribió ni en catalán, ni en castellano, ni en inglés, ¿vale? Ni en ninguno de los idiomas modernos. Se escribió en el griego y el griego antiguo. Y los traductores de la Biblia tienen un trabajo complicado de coger esa palabra que utilizó Pablo hace 2000 años y encontrar la palabra en castellano o catalán o inglés que más se parezca. Y algunas veces consiguen una palabra más cercana, otras un poquito más, es más complicado. Pero la palabra que usa el apóstol Pablo aquí, en el original, no significa sencillamente un sentimiento. Como me caen bien los filipenses, yo automáticamente siento amor para con ellos. No, no. Indica no una actividad pasiva, no una reacción, sino una actividad activa. Por eso la Nueva Versión Internacional usa la palabra pensar en vez de sentir, porque la idea de pensar es hacer un esfuerzo mental. Y lo que está diciendo en este versículo o en esta palabra es que Pablo no sencillamente dice, ay, qué majos que sois, siento un amor para con vosotros. No, no, está diciendo que tengo un interés activo en vosotros. Indica que me preocupo activamente por cada uno de vosotros. Indica que activamente quiere buscar el bien de esas personas. No es algo automático, no es una reacción de porque me caen bien, sale esto. No, no, es que yo activamente, filipenses, quiero buscar vuestro bien. Me preocupo activamente por vosotros. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Algo activo, no algo pasivo. La segunda palabra que vemos en este versículo, corazón. Y esta palabra también nos puede causar ideas distintas. Porque el corazón, para los europeos del siglo XXI, es el órgano que usamos para indicar amor. Y otra vez volvemos a pensar, bueno, Pablo está diciendo que ama a los filipenses. Y es verdad. Pero para las personas de la época de Pablo, el corazón no era sencillamente el lugar que expresaba emociones, sino se usaba como el órgano para expresar deseos, intenciones. Así que cuando dice que les tiene en el corazón, lo que está diciendo es lo mismo que hemos visto en la primera parte del versículo. Está diciendo no automáticamente como sois majos os quiero, sino que activamente me preocupo por vosotros, me intereso por vosotros y quiero ayudaros en vuestro crecimiento. Recordemos lo que Pablo había dicho en el versículo 6 hace unas semanas. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en vosotros la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, justo después de ese versículo dice, os tengo en el corazón, o pienso en vosotros, lo que está diciendo es que su deseo es que Dios le utilice a él para ayudar en esta obra. Que Pablo sea canal que Dios utilice para ayudar en esta obra. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es si nosotros tenemos esta actitud de cara a nuestros hermanos y hermanas, los miembros de la Iglesia. Porque, como he dicho antes, es fácil esperar una reacción pasiva. Es fácil amar a las personas que me caen bien. Es fácil amar a personas que no tienen ningún problema y que solo van a ser de ayuda a mí. Pero otra cosa es activamente buscar el bien
del miembro de la iglesia, del hermano, de la hermana. Activamente dejar que el Señor nos utilice a cada uno para que cada uno de nosotros vayamos creciendo. Y por eso como iglesia estamos dando mucha importancia en estos momentos y no sé si os habéis dado cuenta, pero es uno de los temas principales de oración, el sentimiento de iglesia. Y no quiero que entendáis que hablo de sentimiento de iglesia porque como pastor me hace gracia tener 50 personas en vez de 30 o 40. No es eso, no es cuestión de números. Porque es verdad que la pandemia ha acentuado un problema de sentimiento de iglesia. No estoy hablando aquí, estoy hablando en la iglesia en general. Pero el problema no comenzó con la pandemia. Y si pensamos que es un problema de la pandemia, no acabará cuando podamos abrir aquí todos los días que quisiéramos. El problema de sentimiento de iglesia es nuestra actitud al por qué venimos a la casa de Dios. Claro, si para mí la iglesia, y no quiero criticar a nadie, porque yo también en primer lugar he vivido vida espiritual de esta forma en algunos momentos en mi vida. Si para mí la iglesia es un sitio donde vengo si me va bien el domingo, y si no, no te preocupes, que ya lo cuelgan en YouTube, y ya lo puedo ver ahí. Pero si la iglesia es un sitio donde yo vengo, me siento, escucho el mensaje, me gusta más, me gusta menos, depende del tema, y luego, venga, ¿cómo va? Bien, vale, perfecto, nos vemos el domingo que viene. Y ya está, y ya me olvido de mis hermanos hasta el domingo que viene. Ese no es el sentimiento de iglesia que vemos en las iglesias del Nuevo Testamento. El sentimiento de iglesia, o lo que estamos viendo en la comunión, en la iglesia primitiva sobre todo, era buscar activamente el bien y ayudar activamente, o que el Señor, mejor dicho, nos utilice a cada uno de nosotros, activamente ayudar en el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento de nuestros hermanos. Cosas tan sencillas como quedarnos. Ya sé que no podemos quedarnos mucho después por el tema de la pandemia, pero preocuparnos de verdad por el hermano. Oye, ¿quieres que oremos juntos? Oye, tengo este versículo que a mí me ha ayudado, te lo paso. Oye, ese tema que mencionaste, ¿cómo va? Y por eso también quiero dar, y como iglesia quiero que demos importancia al culto de oración. Porque el culto de oración también es un sitio perfecto para preocuparnos y poner en práctica ese amor. Reunirnos juntos, no solamente para estudiar la Biblia, que es importante, pero también compartir. Compartir, oye, el Señor ha hecho esto en mi vida esta semana. Demos gracias al Señor. ¿Sabes qué? He podido compartir el Evangelio con mi compañero de trabajo. ¿Podemos dar gracias al Señor por esto? Oye, me está pasando esto. ¿Podemos orar? Es un tiempo de comunión y de crecimiento. Y es un problema en las iglesias modernas que el culto de oración sea el culto con menos asistencia que normalmente tenemos. Y como digo, tampoco estoy diciendo vengamos al culto de oración para decir, bueno, ya hemos orado, ya está, la semana que viene volvemos. No, la idea es seguir orando por esa persona, comprometernos a ir a casa y decir, vale, voy a orar por esta persona toda la semana. El problema es que es más cómodo, y lo digo sinceramente, y como digo, yo también he vivido así, más cómodo cerrar las puertas de la iglesia cuando acabamos el culto a la 1:30, y olvidarnos de todo, que ya tenemos suficientes problemas cada uno, para encima tener que preocuparme por los problemas del otro. Pero ese no es el ejemplo que vemos en la Biblia, no es el ejemplo que vemos en las iglesias del Nuevo Testamento. Os pido, hermanos, que hagamos un esfuerzo. Mejor dicho, no hagamos un esfuerzo, pidamos al Señor que nos ayude a hacer esto. Hay cosas tan sencillas
que no nos damos cuenta. Pongo un ejemplo que estaba yo pensando esta semana. Yo no sé vosotros, pero a mí me está volviendo loco intentar hacer cosas online. Online, por el ordenador. Ya todo tienes que hacerlo online. Yo no sé, yo y mis hijos me pueden decir cuántas veces me he enfadado porque el programa no funciona o cuando llamas. Y eso que yo me he criado con ordenadores. Yo llevo 20, 25 años usando ordenadores. Nos estamos preocupando porque, por ejemplo, de nuestros hermanos mayores, que quizás no han usado un ordenador en su vida. Y les están diciendo ahora, oye, el IBI lo tienes que pagar online. ¿On qué? Pequeñas cosas así. Nos estamos preocupando que incluso pequeñas cosas, no estamos hablando de grandes cosas, quizás son pequeñas cosas, pero una acumulación de pequeñas cosas, como hemos visto en la pandemia, y lo digo sinceramente, yo me he enfadado muchas veces y yo me pregunto, ¿cómo una persona que casi nunca ha usado un ordenador se está adaptando? Nos preocupamos de que nuestros hermanos mayores o jóvenes que no pueden venir a la iglesia les estamos llamando a ver cómo estáis, cómo vais, estamos orando por ti. Pequeñas cosas así. Hay formas. Pidamos al Señor que nos ayude a hacerlo. Pero vamos a pasar al versículo 8, porque en el versículo 8 vemos la profundidad del sentimiento que tiene Pablo. Dios es testigo de cuánto os quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Aquí yo tengo, Dios es testigo de cuánto os quiero. Si tenéis la Reina Valera, digo, al menos la versión del 95, dice cuánto os amo. Yo no lo sé, yo no soy filólogo, pero estas palabras, sobre todo la palabra querer, y como digo, no soy filólogo y puede ser que sea mi forma de entender la palabra, pero querer, quizás amar es, para mí personalmente indica un sentimiento más fuerte. Pero incluso tanto querer como amar realmente creo que no indican lo que el apóstol Pablo, o el Señor por el apóstol Pablo, quiere mostrarnos en este versículo. Para entender bien lo que quiere decir Pablo en este versículo, vamos a mirar otro versículo. Primera carta que escribió el apóstol Pedro, capítulo 2, y el versículo 2. Dice lo siguiente. Desead con ansias la leche pura de palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella creceréis en vuestra salvación. Y este versículo comienza con desead con ansias y pone el ejemplo de un bebé. Un bebé recién nacido, y los que hemos tenido niños pequeños en casa nos acordaremos de esto, no dice, es que me gusta la leche. No iría mal tener un poquito de leche. No. Lo desea con ansias. Y sea a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana o las 6 de la mañana, y muchas veces las 2, las 4 y las 6, desea esa leche con ansias. Y te lo deja claro. Pues ese desear con ansias, la palabra en el original es la misma que tenemos en nuestro versículo. Podríamos traducir nuestro versículo como Dios es testigo de cuánto o con qué ansiedad os deseo. Básicamente, Pablo en este versículo está usando una expresión que normalmente asociamos al amor entre novios, novias, esposos, esposas, para hablar de su amor para con los filipenses. Hacemos locuras cuando nos enamoramos. Yo me acuerdo, hacía poco que salía con Mari. Yo vivía en Vilafortún, ella vivía aquí en Reus, y me llama en las 5 menos 5 de la tarde. Me dice, oye, Mike, ¿qué haces? Digo, nada, aquí en casa. Dice, ven a Reus y vamos a pasear. Es que yo no conducía y no había autobús directo de Vilafortún a Reus. Tenías que ir hasta Salou. Y hay 4 o 5 kilómetros. Y miro el reloj, digo, es que Mari, sale el autobús a las 5:15. Yo no sé si voy a llegar a Salou andando, bueno, andando no, corriendo, en 15-20 minutos. Pero como hacemos esas locuras, dije, lo voy a probar. Y lo hice. Casi muero en el intento, pero llegué al autobús. Hoy no lo haría, no porque no la quiero, sino es que llegaría a 500 metros y entonces sí que me moriría. Pero hacemos esas cosas. Es un amor profundo que nos lleva a hacer eso. Quiero estar con Mari, por eso voy a hacer ese esfuerzo.
Pues ese es el amor del que nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Es el amor que vemos entre dos personas fieles, creyentes en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 1 y el versículo 26. El rey David hablando de su amigo Jonathan. Cuando Jonathan había muerto, dice, ¿cuánto sufro por ti, Jonathan? Pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Ese es el amor profundo. Claro, en la iglesia muchas veces tenemos un amor distante. Ay, lo está pasando mal. Pobrecito. Bueno, ya oraremos. Nos vemos esa semana que viene. Y no digo que no sea un amor, pero es un amor distante. Un amor casi pasivo. Y eso no es lo que estamos viendo en la iglesia del Nuevo Testamento. Claro, algunos podéis pensar, estás exagerando un poquito aquí, Michael. O es que el apóstol Pablo es una persona muy sentimental. Y claro, como tenía una relación especial para con los filipenses, pues se emociona y usa unas palabras que realmente no son adecuadas para hablar del amor entre los hermanos. Pues vamos a ver lo que dice Jesús. Jesús en Juan capítulo 13 y el versículo 34, leemos lo siguiente. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros los unos a los otros. El amor que pide Jesús entre nosotros no es el amor de decir, ay, me sabe muy mal, qué pena, ya oraré. Para el domingo que viene. Ese no es el amor que vemos en Jesús. Miremos Filipenses capítulo 2 y los versículos del 6 al 8. Miramos estos versículos el viernes. Dice así, Filipenses 2, 6, hablando de Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Y esto lo dije hace una semana, no sé si en un culto de domingo o un culto del viernes. Pero como seres humanos nunca comprenderemos la magnitud y la grandeza de estos versículos. Porque nosotros no entendemos o no nos entra en la cabeza la grandeza de Jesús. Jesús es Dios. No tiene ninguna limitación. Es todopoderoso. No está limitado a un sitio concreto porque tenga un cuerpo limitado. No está limitado a un tiempo en concreto porque está por encima del tiempo. Es ilimitado. Más grande de lo que jamás nosotros podemos imaginar. Y dejó esa grandeza que era suya, nadie lo obligó a dejarlo, era suyo, lo dejó voluntariamente, se limitó a un cuerpo que se cansaba, que necesitaba comer. Se limitó a una época en concreto, a un sitio concreto, y no el mejor sitio tampoco, Nazaret, 3 pueblos y encima una familia pobre, 3 casas. Y dejó todo eso. Y algunas veces no lo entendemos porque decimos, bueno, qué humilde fue Jesús, que nació en un pesebre y vivió en Nazaret. Lo siento, aunque hubiese nacido en el palacio más grande y hubiese vivido en el imperio más importante de la historia, seguiría siendo basura eso comparado con la gloria y el poder que él tiene, que es suyo. Pero dejó todo eso por amor a nosotros. Sacrificó todo lo que era suyo por amor a nosotros. Y no solamente para, bueno, vengo a la tierra a ver cómo es ser un ser humano. No, vino para morir. Es que Jesús en el cielo, y lo vemos en las Biblias, en algunos pasajes de la Biblia, vemos que recibe toda la honra y la gloria de millares de ángeles, de las personas que ya están con él. Y dejó eso, donde estaba recibiendo toda la gloria y la honra, para venir aquí a la tierra, donde la mayoría de las personas le rechazaron. 120 personas encontramos al principio de Hechos, que aún se reunían. 120. Y encima murió en la cruz por cada uno de nosotros. Ese es el amor que nos muestra Jesús. Y mirando ese amor podemos decir, es que las palabras que usa Pablo no es que sean exageradas, es que no son suficientes
para describir la realidad del amor que Cristo nos mostró. Son las mejores palabras que tenemos, pero no son suficientes para que entendamos realmente el amor que Jesús mostró para con nosotros. Y este amor que nos está pidiendo Dios no es un extra opcional en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida espiritual. No, es algo que nos pide que hagamos y que demostremos al mundo. Juan 13 y ahora el versículo 35. De este modo todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. Como he dicho, en un mundo tan polarizado, donde sencillamente por tener unas ideas políticas diferentes o ir con un equipo de fútbol en concreto, recibes odio, broncas o hasta que te peguen, este mundo necesita ver el amor de Cristo. Necesita ver el amor de Cristo en los cristianos. Y si alguien de fuera de la iglesia entra y lo único que ve, en el mejor de los casos, es que, bueno, sí, más o menos se llevan bien, pero igual que cuando nos juntamos ganchets para hacer castells. Sí, no se llevan mal. Y es en el mejor de los casos. En el peor de los casos algunas veces ven broncas y rencillas. Pues ¿qué van a pensar? Esto es una farsa. Es una farsa. Es importante que como cristianos pongamos esto en práctica para que nuestro testimonio sea efectivo. Y llegamos ahora a la conclusión. Como he dicho antes, lo que nos dice Jesús no es un extra opcional. No podemos decir, oye, yo lo siento, pero es que yo no tengo esa personalidad. Yo soy diferente a Pablo. O tampoco podemos decir, bueno, está muy bien que Pablo diga esto, pero es que los filipenses eran muy majos. Pero es que mi iglesia, es que hay algunas personas en mi iglesia, y por favor, es mucho más complicado para mí. Pues quiero deciros una cosa. No importa la personalidad que tengáis. No importa que estéis en la iglesia más maja del mundo. Lo que acabamos de decir es imposible. Claro, podéis pensar, pues vaya conclusión. Media hora que llevas hablando y ahora nos dice que todo lo que has dicho es imposible. Podrías haber comenzado por ahí, hubiésemos acabado y podemos estar cantando, ya no. Es imposible para el ser humano. Pero miremos bien lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 8. Dios es testigo de cuánto os quiero a todos. ¿Con mi amor? No. Con el entrañable amor de Cristo Jesús. El amor que tiene Pablo para con los filipenses no es su amor, no le sale a él. Es un amor que pone Jesús dentro de su vida. Y volvemos a un versículo importantísimo. Ya sé que lo repito, y quizás me hago pesado, pero es que para mí es básico este versículo, y no me cansaré de repetirlo. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu, las consecuencias de tener una relación con Dios, que Dios sea tu Dios y que gobierne tu vida y que te cambie, son muchas, pero primero es amor. Y es el amor que hemos visto esta mañana. Y esto es importante tanto para cristianos como no cristianos. En primer lugar, para los no cristianos. Si alguien aquí, o que me está escuchando por el vídeo, no se considera cristiano. Y veis el mundo y decís, oye, este mundo va mal. Y llamadme pesimista, pero es que cada vez yo veo más broncas, más problemas, más enfado. Violencia en las calles, violencias en las casas. La cosa parece que va de mal en peor. Si veis eso y pensáis, ¿sabes cuál es el problema? El problema son los demás. El problema son los políticos que tenemos aquí, que solo buscan lo suyo. El problema son los medios de comunicación, que lo único que hacen es echar leña al fuego. El problema son el Internet y todo eso, el WhatsApp, el Instagram, el Twitter y todo eso, porque la gente está ahí poniendo odio constantemente. Ese es el problema. Si todos fueran como yo, la cosa sería diferente. Haceros la siguiente pregunta. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿En vuestro trabajo? ¿En vuestras casas? ¿Buscáis el bien? ¿Amáis como amo Cristo? ¿Que era buscar el bien del otro antes que el suyo? Muchos sabéis que yo trabajé durante muchos años como comercial. Hay broncas en el mundo comercial. Porque te dividen el país en zonas.
Yo tenía el sur, por ejemplo, del Reino Unido y mi compañero o compañera tenía el norte del Reino Unido. Y algunas veces nos llamaban clientes buscando el mismo pedido. Uno en el sur dice, oye, que me han pedido X bolis. Y otro del norte, oye, que me han pedido X bolis. Eso causaba tensión. Porque ¿dónde iba a entrar el pedido? ¿En mi zona? Yo me llevaba el bonus y la gloria, o en la zona de mi compañero. Amar como Cristo ama, es decir, lo que es mejor para la otra persona. Eso no pasa. Oye, compañera, ¿qué precio estás ofreciendo? 1 euro. Te lo ofrezco a 90 céntimos. Eso es lo que pasa en la realidad. ¿Cuántas broncas, roces y problemas hay en los trabajos por ese egoísmo? Esa es la realidad del ser humano. Y no solamente estamos hablando de lo que vemos por la televisión, estamos hablando de nosotros mismos, en nuestros trabajos, en nuestras casas. La única forma que va a haber paz verdadera en el mundo es que aceptemos que Jesús entre en nuestras vidas y que Él nos cambie, porque no nos sale a nadie poner el interés del otro antes que el nuestro. Pero en segundo lugar, y con esto acabo, para los cristianos, no vale la excusa de decir, yo entiendo, pero es que yo no tengo esa personalidad. Que Dios, me hiciste nacer en el Reino Unido. Ya sabe cómo somos los británicos. Nos encerramos en casa a las 3 de la tarde y no tenemos comunión con nadie. Somos más fríos. Por favor, lo siento, haberme hecho nacer en Andalucía, que son más abiertos. Oye, Señor, es que me has puesto en una iglesia muy complicada para lo que me estás pidiendo. Si me llegas a poner una iglesia donde todos son bajísimos, no tendría problema. Esas no son excusas. Porque estamos estudiando la carta a los Corintios el viernes. Y esa es una iglesia complicada, que le causó muchos quebraderos de cabeza al apóstol Pablo. Y estamos viendo que mostraba el mismo amor para con ellos. Si nos cuesta este tipo de amor por nuestra personalidad, o porque hemos tenido roce con alguien, pidámosle ayuda al Señor. Es que por eso estamos diciendo que es un fruto del Espíritu, no depende de nosotros. El Señor sabe cuáles son nuestras limitaciones. Me dice, Michael, ¿qué crees? ¿Que no me había dado cuenta que tú vienes de una familia británica y que los británicos sois más cerrados? Ya lo sé, más que tú sé tus limitaciones. Pero por eso digo que es un fruto del Espíritu. Ya sé dónde te he puesto. Michael, no me lo tienes que contar, si sé más que tú. Pero pídeme ayuda porque es un fruto del Espíritu. Entonces, como cristianos, tenemos dos opciones. Lo cómodo. Y hay parte de mí que piensa, oye, es mucho más cómodo. Esto de servir a las personas es más complicado. Lo cómodo es cerrar la iglesia a la 1:30 y nos volvemos a ver el domingo que viene, que yo ya tengo suficientes problemas. O ir al Señor y decir, Señor, lo que me estás pidiendo es imposible. No me sale de una forma natural. Pero como depende de ti, me compongo en tus manos y pido que tú me llenes de tu amor para que yo de verdad muestre ese ejemplo que vemos entre Pablo y los filipenses día a día con los hermanos de mi iglesia. Pues que el Señor nos ayude. Amén.